Página 1. El arte de hacerse respetar, Arthur Schopenhauer, 1851. Expuesto en 14 máximas o bien tratado sobre el honor. El arte de hacerse respetar o, como lo llamaba el propio Arthur Schopenhauer, 1788-1860, tratado sobre el honor se presenta como un prontuario cuya intención, más que puramente especulativa o teórica, es la de proponer un instrumento de sabiduría práctica. Inspirado a menudo en episodios vividos por el propio filósofo y redactado con una mordacidad que a ratos lo aproxima a su coetáneo de Kinsey, Schopenhauer se revela en este opúsculo como paladín de los derechos de la razón frente al oscurantismo y el conservadurismo que impiden consolidarla en la sociedad. Las cuestiones relativas al honor y la honorabilidad, escribe en su introducción Franco Volpi, autor de la edición, se perciben todavía hoy unánimemente como algo importante, persiguiéndose todavía delitos contra el honor como la injuria y la difamación. Schopenhauer sabe dirigirse a todas aquellas personas que, hoy como ayer, desean encontrar los recursos más idóneos para hacerse respetar en la vida. Introducción. Por Franco Volpi. 1. Un tercer y espléndido opúsculo de Schopenhauer. Además de El arte de tener razón y El arte de ser feliz, se esconde entre los papeles póstumos de Schopenhauer un pequeño y divertido manual, El arte de hacerse respetar. Se trata de un prontuario de máximas sobre el tema de la respetabilidad y el honor, que Schopenhauer compone en los últimos años de su etapa berlinesa y llega a elaborar de una manera casi definitiva, pero que renuncia a publicar por razones que no son desconocidas. Solo más tarde lo utiliza a lo largo de los aforismos sobre la sabiduría de la vida, 1851, específicamente en el cuarto capítulo, cuyo tema es de lo que uno representa, y que sigue al segundo de lo que uno es, y al tercero de lo que uno tiene. En el manuscrito autógrafo, el opúsculo está encabezado como esbozo de un tratado sobre el honor, y cuando Schopenhauer se refiere a él, lo cita simplemente como su tratado sobre el honor. Al publicarlo como volumen independiente por analogía con los otros dos pequeños manuales del todo similares en forma y articulación, pero asimismo por la intención pragmática con la que Schopenhauer diserta sobre el honor y sobre el modo de conservarlo, le hemos puesto por título El arte de hacerse respetar. 2. Génesis y características del tratado. Al igual que los dos tratados precedentes, también este se remonta, como ya se ha dicho, al período de Berlín. Para ser más precisos, fue redactado en el transcurso de 1828. En realidad, Schopenhauer había comenzado a poner por escrito algunas notas sobre el problema del honor desde hacía algunos años. En 1820 y 1823 encontramos algunos apuntes al respecto en el Portafolios, Brieftasche, y en 1825 en otro cuaderno denominado Cuartillas, Quartant. Más tarde, en el verano de 1828, Schopenhauer se pone a trabajar resueltamente y compone de un tirón el tratado completo, que ocupa las páginas 110, 133 y 137-139 del manuscrito titulado Adversaria. Es probable, como se pone de manifiesto por algunas referencias, que con posterioridad se intercalaran algunas adiciones, como cuando, por ejemplo, Schopenhauer relata un episodio extraído de las notas de Isaac Casaubon a la vida de los filósofos de Diógenes Laercio, obra que poseía en la edición de Koehler impresa en Leipzig en 1830-1833. Por lo que se refiere al modo de exposición, Schopenhauer no se aproxima al tema del honor desde un punto de vista estrictamente especulativo, sino con una finalidad pragmática, al igual que lo hace, por lo demás, con el de la dialéctica erística y el de la felicidad. Su intención es proponer un instrumento de sabiduría práctica, trazando las coordenadas conceptuales útiles para orientarse en cuestiones del honor, más que examinar este último desde un punto de vista teórico. La exposición, por consiguiente, tiene un carácter no tanto docens como utens,
en cuanto ofrece un prontuario de máximas antes que una elaboración exquisitamente filosófica del problema. A lo largo de sus páginas Schopenhauer no quiere, en suma, reflexionar en abstracto sobre la respetabilidad, sino dar de ella una definición que apunte a los comportamientos concretos que deben adoptarse para conservarla el mayor tiempo posible frente a los avatares a que está sujeta en el curso de la vida. Desde esta perspectiva, es decir, a la luz del interés schopenhaueriano por la sabiduría práctica, que no emerge solo con los Parerga y Paralipomena, 1851, sino que está presente ya desde los inicios, habría que reconsiderar y estudiar la relación entre el sistema filosófico expuesto en el mundo como voluntad y representación, 1819, y las reflexiones empírico-pragmáticas que tantas páginas ocupan en sus cuadernos manuscritos, especialmente en los del período berlinés. Esto equivale a preguntarse qué relación existe entre la perspectiva filosófica trazada en el mundo y la predilección por la sabiduría práctica, de la cual son testimonio, aún antes de los Parerga y Paralipomena, los pequeños tratados ya mencionados. El éxito que estos últimos vienen alcanzando últimamente parecería apuntar a la oportunidad de llevar a cabo una evaluación más profunda de su relevancia en la obra y el pensamiento de Schopenhauer. Como quiera que sea, y adoptando un punto de vista práctico-empírico, el autor pudo afirmar en su tiempo que no había encontrado un tratamiento previo del tema, salvo en Merquart Frere, Tractatus de Existimatione Adquirenda, Conservanda et Omitenda, sub quo et de gloria et de infamia, apud Sebastianum Enric Petri, Basileae, 1591. Se trata de un extenso manual que Schopenhauer entresaca de la literatura jurídica. Frere era un jurisconsulto de Augsburgo, autor además de un Tractatus de fama pública en 2 tomos, impreso en 1588 por Sigismund Feyerabend en Frankfurt del Meno, y reimpreso en 1591 por Sebastianum Enric Petri en Basilea, y cuyo prolijo pero significativo subtítulo rezaba, In quo tota vis communis opinionis hominum, famae vocisque publicae et rumorum, tamen genere quam in exemplis plenissime et accuratissime demonstratur, multis vicinis questionibus, de notorio, de testimonio auditus, de gloria, de existimatione et infamia, passim admixtis ad probationum forensium summa prime commodus. En el tratado, pues, se demuestra de modo absolutamente completo y exacto toda la fuerza que tiene la opinión común de los hombres, la fama y las expresiones públicas, así como los rumores, tanto en general como mediante ejemplos, y se añaden muchas cuestiones relacionadas, acerca de la notoriedad, el testimonio de oídas, la gloria, la reputación y la infamia, tratado adaptado sobre todo al uso en las pruebas forenses. Frere era, en suma, un autor de manuales destinados a la práctica jurídica. Sabemos además por los testimonios de Julius Frauenstadt, que relata algunas conversaciones sostenidas con el maestro acerca del honor y de la gloria, entre otros temas, que Schopenhauer había leído el tratado, en 5 libros, titulado De Gloria, del teólogo e historiador lusitano Girolamo Osorio, Torrentinus, Florentiae, 1552. Texto difundido en diversas ediciones y citado por el propio Schopenhauer en los aforismos sobre la sabiduría de la vida. 3. El asunto. El atractivo del presente texto sobre el honor reside por lo tanto en la perspectiva empírico-pragmática desde la que se aborda el problema examinado, un problema en el cual, como es lícito suponer, todos habríamos de estar interesados. El honor, o la respetabilidad, es, en efecto, un sentimiento fundamental que atañe a lo que cada uno es, o parece ser, en la mente de los demás, y todos, tarde o temprano, nos vemos obligados por las vicisitudes de la vida a tomarlo en cuenta. Tiene que ver, de hecho, con el reconocimiento social de todo individuo, y como tal se lo encuentra en todas las épocas y sociedades, pues se presenta ya desde la antigüedad, de la mano de los conceptos afines gloria y fama, específicamente bajo las formas lingüísticas en la tradición griega, y bajo las de onos, decus y bona fama en la latina.
Si bien es imposible ilustrar aquí sus raíces en la visión del mundo y la cultura de Occidente que la Ilíada y algunas tragedias clásicas, como Áyax, de Sófocles, bastarían para documentar, será suficiente recordar que la primera definición filosófica rigurosa del concepto de honor es la que da Aristóteles en su Retórica y en la Ética a Nicómaco. Más concretamente, en las argumentaciones iniciales de la Ética a Nicómaco, y, 3, Aristóteles establece la célebre distinción de las tres formas de vida que corresponden a otras tantas formas de la felicidad, la vida dedicada al placer, la práctico-política y la teorético-contemplativa. Pues bien, el honor es el fin al cual se orienta la segunda de tales opciones de vida. De hecho, en cuanto opinión que los demás tienen de nuestro valor o de nuestra dignidad, el honor es el motivo que subyace a la participación en la vida política de la ciudad. Por ello, cuando Aristóteles, algo más adelante, trata de las virtudes éticas, define el honor, esto es, la buena opinión que los demás tienen de nosotros, como el mayor de los bienes externos. Ética a Nicómaco, Ib. 7, 1123b-2021. Dicho honor, sin embargo, para no ser solo aparente, debe ir acompañado de la virtud. En tal sentido, y como la opinión que cuenta no se limita a las apariencias, sino que comprende la naturaleza misma del hombre, se puede decir que el honor constituye el premio de la virtud. Ética a Nicómaco, Ib. 7, 1123b-35. Esta feliz expresión, la del honor como praemium virtutis, será traducida al latín y difundida por Cicerón, Brutus, 81, quien cuenta además una anécdota que posteriormente habría de ser recogida por numerosos autores y recordada incluso en el artículo sobre el honor mitológico de la Enciclopedia de Diderot y de Alembert. Según la misma, Marco Claudio Marcelo habría hecho edificar, uno al lado del otro, dos templos, uno de ellos dedicado a la virtud y el otro dedicado al honor, para simbolizar de este modo que únicamente pasando por la primera se accede al segundo. También vuelve sobre la expresión praemium virtutis Santo Tomás de Aquino, el cual especifica que el honor es exhibitio reverentiae in testimonium virtutis, summa theologiae, Q. 103, a. 1 comparece también Quaestiones quod libetales, 10, 6. 12, ob. 3. Por lo tanto, el mismo es atribuido legítimamente solo en presencia de la virtud, sola virtus est vita causa honoris, summa theologiae, Q. 63, a. 3. Por otra parte, así como la virtud concierne al orden de las cosas espirituales e interiores, también el honor se cuenta entre estas, a diferencia del elogio, laus, y de la gloria, que se enumeran, en cambio, entre las cosas externas. Mas no es cuestión aquí de seguir las vicisitudes del honor desde la antigüedad hasta nuestros días, pasando por la Edad Media. Tenido en poca estima por los estoicos, que lo incluían entre las cosas indiferentes, indiferentia, o meramente preferibles, praeposita, a los fines de alcanzar la felicidad, Cicerón, De Finibus, I. 17, 57, el honor se ve revalorizado por la tradición jurídica romana, que llega a definirlo en términos precisos y a establecer el criterio para penalizar la ofensa al mismo. El honor estatuye el jurista Calístrato en su De Cognitionibus, libro I, es un estado de ilesa dignidad, comprobado por las leyes y las costumbres, que a consecuencia de un delito cometido por nosotros la autoridad legal disminuye o anula, existimatio est dignitatis in laesae status, legibus ac moribus comprobatus, qui ex delicio nostro auctoritate legum aut minuitur, aut consumitur, en digesta, liberele, titulus ii. De Extraordinariis Cognitionibus, 5, parágrafo 1. Pero el honor pasa a ocupar una posición fundamental sobre todo durante la Edad Media, en el sistema social del feudalismo y en la visión aristocrática del mundo propia de la caballería, basada en valores como la excelencia, la valentía, la fuerza, la lealtad y la respetabilidad. Los testimonios literarios de la época dan fe en términos elocuentes de esta importancia del honor,
que pasa a convertirse en un tema crucial del género llamado Espejo de Príncipes, el cual proveía de modelos a la educación y formación de la alta aristocracia nobiliaria, y que de ahí pasó después a la literatura moral y al género en que se engloban los tratados civiles. Este último conocerá en la Edad Moderna un gran auge en toda Europa, gracias a las obras de Baltasar Castiglione, Giovanni della Casa, Esteban Guazzo, Baltasar Gracián y Adolf von Knigge, todos ellos presentes en la biblioteca personal de Schopenhauer. También en el campo estrictamente filosófico el motivo del honor recibe la atención de importantes autores modernos bien conocidos por Schopenhauer. En la cultura anglosajona, Hobbes, Leviatán, 1,10, Berkeley, Alciphron, I. Mandeville, Investigación sobre el origen del honor, y Hume en Francia, Descartes, Las pasiones del alma, artículo 66, 204, 205, Montesquieu, Diderot y Rousseau en Alemania, Thomasius, Introductio in Philosophiam Moralem, Parsilly, Capitán 1, parágrafo 6, Wolf, Deutsche Ethik, parágrafo 590, y Kant, con sus distinciones terminológicas entre ere, onos, erbarkeit, honestas externa, jurídica, erlieve, honestas interna, y ustum suia estimium, ersuito erbegierde, ambitio, erlosicate, infamia, y erfurt, veneratio. Pero todas estas incursiones, así como la acreditada tradición filosófica que se ocupa del honor, no parecen interesar a Schopenhauer. Este se concentra más bien en un examen conciso y pragmático de la cuestión, probablemente impulsado, no es difícil sospecharlo, por su aguda sensibilidad hacia el problema y por experiencias personales que, en sus viajes y con el roce frecuente con la sociedad de su tiempo, ciertamente no hubieron de faltarle. Sin ir más lejos, en nuestro texto, por ejemplo, hace referencia a un episodio acaecido en 1808 en el balneario de aguas termales de Wiesbaden, del cual fue testigo, véase más adelante, parte 2, máxima número 3, p. 71, nota 1, y también a la gran difusión que tenían los principios del honor caballeresco entre las asociaciones estudiantiles de la época, que no vacila en estigmatizar como práctica absurda e irracional. Si damos crédito además a las conversaciones y al anecdotario que nos proporciona el biógrafo Wilhelm Wiener, quien nos cuenta que Schopenhauer, fiel por instinto al principio plautiano de Homo hominis lupus, tenía siempre en su casa lista la espada y cargada la pistola, encontraremos otros episodios, vividos en primera persona o referidos en la prensa cotidiana que Schopenhauer leía, si bien solo como desagradable aperitivo, que pudieron muy bien servir de ocasión y alimento a las reflexiones del filósofo acerca del honor. Así pues, motivado con toda probabilidad por la propia experiencia concreta, y con ayuda de su incomparable prosa, Schopenhauer elabora en el plano filosófico conceptual la cuestión del honor en sus dos aspectos, que deslinda rigurosamente. 1. El honor en el sentido de la opinión que los demás tienen de nosotros. Este constituye el principio fundamental de las relaciones del individuo humano con sus semejantes. Siguiendo una tradición según la cual tal especie de honor posee un aspecto proteico, Schopenhauer lo divide en varias subespecies que luego examina por separado: el honor privado o civil, que comprende a su vez el honor profesional y el comercial; el honor público o del cargo, Ansere; el honor sexual, Sexualere, u honra, tanto masculino como femenino; el honor nacional, Nationalere, y el honor de la humanidad, Ere der Menschheit. 2. El supuesto honor caballeresco, Ritterliche Ehre, que Schopenhauer estigmatiza como un disparate, especialmente por el resultado al que conduce en la mayor parte de los casos, el duelo, con sus bien conocidas consecuencias. Nada de ello, por mucho que la sensibilidad de los tiempos haya cambiado profundamente, ha perdido interés en absoluto. Las cuestiones relativas al honor y a la honorabilidad se perciben todavía hoy unánimemente como algo importante, lo cual a su vez se refleja en el mundo jurídico contemporáneo, en el que todavía se persiguen delitos contra el honor como la injuria y la difamación, sean estos llevados a cabo a través de palabras, escritos, emblemas,
alegorías, símbolos, caricaturas o burlas, e incluso el delito de ofensa a la memoria de un difunto. Y aunque, debido al cambio en las costumbres que ha tenido lugar desde tiempos de Schopenhauer, podamos observar con indulgente distancia algunas de sus reflexiones acerca de, por ejemplo, la honra sexual y las diferencias que a su juicio se dan en esta materia entre el hombre y la mujer, debemos reconocer que el mordaz atrevimiento de su estilo da siempre en el blanco, y va directamente al meollo del problema. Lo más importante es que sabe dirigirse a todas aquellas personas que, hoy como ayer, desean encontrar los recursos más idóneos para hacerse respetar en la vida, no halagando el instinto de autoafirmación y de abuso con que Madre Naturaleza nos ha dotado ya incluso en exceso, sino proponiéndose más bien ejercer en sus lectores un efecto pedagógico y exhortatorio que los induzca a una sana racionalidad en cuestiones de honor, y los libre de aquella insensata y fatua exacerbación del orgullo personal de la cual el honor caballeresco seguía ofreciendo, todavía en su época, un triste espectáculo. Por lo que se refiere a este asunto, Schopenhauer se embarca en una polémica con el espíritu dominante de su tiempo. Muy al contrario de su imagen más difundida que lo retrata como un misántropo egoísta, cínico y pesimista, siempre dispuesto a argumentar ex summo malo, se nos revela como un sorprendente y apasionado paladín de los derechos de la razón frente al oscurantismo y al conservadurismo que nos impiden consolidarla en la sociedad. Tanto es así, que muestra su preocupación por el hecho de que, mientras que el honor individual se puede restituir, las lacras que empañan el honor de la humanidad nunca podrán verse atenuadas y menos desaparecer, ni siquiera con la ayuda del paso corrosivo del tiempo. Es él, el maestro del pesimismo y del desencanto, que ha elegido como propio refugio la soledad del rey, quien nos recuerda, al final del primer capítulo del presente tratado, que la cruel injusticia de eventos como la ejecución de Sócrates, la crucifixión de Cristo, el asesinato de Enrique Ib, la Inquisición, el comercio de esclavos, célebres infamias contra el honor de la humanidad, está destinada a perdurar para siempre. Una prueba más, si acaso hiciera falta, de que Schopenhauer se encuentra más allá de la oposición entre racionalismo e irracionalismo, ilustración y oscurantismo, y que su desencantado pesimismo no le impide mantener muy alto el listón de la vigilancia crítica ni ejercitar el juicio moral. 4. La presente edición. Nuestra traducción se basa en el texto publicado por Arthur Upscher en su edición de los escritos póstumos, Der Handschriftliche Nachlass, 5 vols. En 6 tomos, Kramer, Frankfurt del Meno, 1966-1975. Reproducción fotomecánica, Deutsches Taschenbuch Verlag, Múnich, 1985, vol. I. pp. 472-496. En algunos puntos en los que Schopenhauer remite a fragmentos contenidos en otras partes del Nachlass o a otros todavía inéditos, es el caso de las remisiones a Pandectae, pp. 118, 183, 289. He completado el texto de Upscher basándome en manuscritos puestos generosamente a mi disposición por Jochen Stolberg, director del Schopenhauer Archiv de la Biblioteca de la Universitätsuniversität de Frankfurt del Meno. Tales adiciones se han incluido entre paréntesis angulares. Cuando éstas se hallan en nota e incluyen a su vez otras notas, estas últimas figuran entre llaves. A su vez, todos los añadidos y las notas del editor, en especial las traducciones de los textos de autores clásicos citados por Schopenhauer en su lengua original, así como las indicaciones de las fuentes o los datos bibliográficos esenciales, completados allí donde ha sido necesario, se indican mediante corchetes. Las citas no literales de los clásicos, que Schopenhauer, debido a la gran familiaridad que tenía con sus obras, solía hacer frecuente y conscientemente de memoria, se han dejado tal y como él mismo la recordó en su momento. Página 11.